Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que toda rodilla se doble y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Que toda rodilla se doble y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, comienzo de la Semana Santa. Saben ustedes, leemos el Evangelio de la entrada en Jerusalén, en el rito inicial de la bendición con los ramos y la procesión. Pero luego, durante la liturgia de la palabra de la misa, vamos a escuchar el relato de la pasión. Y habitualmente yo, como para preparar el ingreso a la Semana Santa, hago notar la ambivalencia de aquella multitud que al comienzo la aclama en esa entrada en Jerusalén como el Hijo de David: Hosana el que viene en nombre del Señor, lo proclama Rey y Mesías, pero pocos días después va a gritar: crucifícalo. Y siempre hago la pregunta de quiénes somos nosotros, qué decisión vamos a tomar. Pero realmente este Domingo de Ramos tengo la impresión de que es tan necesario devolverle el poder a Jesús el Señor. ¿Qué estás diciendo, Padre Silvio? Jesús tiene el poder, es el Señor. Pero me parece que nosotros se lo hemos quitado, lo hemos despotenciado. Y cuando digo nosotros, hablo de nosotros, la Iglesia que peregrina en la historia. Voy a hacer un comentario que por ahí a muchos no gusta, pero toda la elaboración que empezó a hacer gran parte del siglo XX, que se concretó en el Concilio Vaticano II,
y que después continuó en su implementación, buscaba el diálogo con el mundo y con el mundo moderno. San Pablo VI escribe una encíclica justamente diciendo cómo debe ser ese diálogo. Para que sea un diálogo en la verdad, en el amor, y que la Iglesia no diluya su identidad, no renuncie a su misión en ese diálogo. Y sin embargo, al paso del tiempo, me parece que hoy tenemos una profunda crisis eclesial que viene de hace mucho tiempo y que me impresiona percibir que va a continuar. Y esta es una crisis de identidad. Pareciera ser que en ese diálogo con el mundo, grandes sectores de la iglesia peregrina, digámoslo coloquialmente, se han mundanizado, se han secularizado y han perdido su identidad cristiana. Y uno de los grandes signos de esto es que se ha debilitado profundamente en la iglesia peregrina este anuncio que nos va a hacer San Pablo en la segunda lectura, cuando nos regala ese hermoso himno del comienzo de la carta a los filipenses. Jesús de condición divina, que no hizo alarde de tal, que se anonadó, que tomó condición de siervo, se abajó, se hizo uno de nosotros. Se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Bien, esta convicción y este anuncio del poder de Jesucristo el Señor se ha debilitado tremendamente en nosotros y en nuestro anuncio misionero, nuestra proclamación del querigma apostólico. El nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre, decía San Pedro, por el cual nos haya sido dado alcanzar la salvación, sino solo el nombre de Jesucristo el Señor. Nombre sobre todo nombre, decía San Pablo. Que toda rodilla se doble y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor. Toda nuestra esperanza está en Él. Bien, me parece a mí personalmente que algunos sectores de iglesia durante largas décadas han ejercitado el diálogo con el mundo de un modo desequilibrado, en el cual cada vez aceptamos más el espíritu de la época, la mentalidad del mundo, y cada vez se diluye más esta proclamación del señorío único de Jesucristo. Se relativiza la verdad, se relativizan los dogmas de la fe, la doctrina cristiana, se relativiza la moral, se relativiza la revelación, las sagradas escrituras, la tradición. Todo parece empezar de nuevo con nosotros, que tenemos los superadores elementos de interpretación y podemos desconocer quizás 2 milenios de interpretación
de la fe, del canon de la fe en la Iglesia. Inclusive podemos reescribir la doctrina recibida de los apóstoles. Toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Por eso decía que al comenzar esta Semana Santa yo quisiera devolverle el poder a Jesucristo. El poder que quizás nosotros le hemos negado o no hemos anunciado suficientemente, que no hemos explicitado convencidamente. No es claro como el poder de este mundo. No se impone, no es violento. Respeta nuestra libertad. Y este rey reina desde la cruz. Es el poder de un amor santo y santificante. El poder de un amor misericordioso que perdona, pero transforma, cambia, reconcilia, pero también regenera a la persona. No la convalida en el pecado, la madura hacia la santidad y la gloria. Qué poderosa es la entrega de Jesús. Qué poderosa es su sangre derramada por nosotros. Qué poderosas son las heridas que sufrió, por las cuales hemos sido sanados. Qué poderosas las espaldas de Jesús que cargaron sobre su persona, verdadero Dios, verdadero hombre, todos los pecados del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué poderoso su sacrificio en la cruz. Qué poderoso el memorial de este sacrificio que es la Santísima Eucaristía y los sacramentos de la Iglesia. El bautismo, nuestra primera Pascua. Qué poderoso el sacramento de la reconciliación. El de la confirmación que madura la vida del Espíritu para que seamos testigos del Señor. Los sacramentos de vocación y de servicio, el matrimonio, el orden sagrado, el de la unción de los enfermos. Qué poderosa la Pascua de Jesús en los sacramentos de la Iglesia. Qué poderosa es su palabra, que limpia, que sana, que libera. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y qué poderosa es la predicación de la Iglesia cuando está fundada y transmite fielmente, enteramente y sin reservas la palabra del Señor. Cuánto poder de Dios hay en la Iglesia si pudiese aceptar que su misión es, como esta gente a la entrada de Jerusalén, aclamarlo como Rey y Mesías en medio de los pueblos, en medio de la humanidad, en medio de todos los tiempos. Que la misión de la Iglesia es proclamar que la salvación está en Jesucristo, que no hay otro nombre, nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Hermanos, les dejo esta inquietud. Revisemos cómo estamos viviendo nuestra misión de ser la iglesia del Señor, el cuerpo de nuestra cabeza, Cristo. Revisemos cómo estamos dialogando con el mundo, con la cultura, con el espíritu de esta época. Porque dialogar no es
traicionar a Jesús, porque podríamos dialogar con el mundo y ser Pedro, negando a Jesús. O ser Judas que lo vende para beneficio propio. Quedamos bien como iglesia, pero entregamos a Jesús a la muerte, al descrédito, a la indiferencia, al olvido. Si somos fieles discípulos del Señor, no le quitemos el poder que tiene y anunciémoslo con convicción y con gozo, con serena caridad. No hay salvación fuera de Cristo el Señor. Que toda lengua proclame y toda rodilla se doble. Porque para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor, el único Señor. Les deseo una feliz Semana Santa, que sea de mucha gracia para cada uno de ustedes y sus comunidades. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.